La convicción de la discusión y del análisis de un gran número de sindicalistas que veían que en el modelo que estaban desarrollando no se adaptaba, desde luego, a la situación en la que se encuentra el Estado español, las comunidades autónomas, y fundamentalmente en la necesidad de que en Aragón hacía falta un sindicalismo reivindicativo. Para nosotros no es el modelo de la independencia, no tratamos esa cuestión. Esta cuestión, en los documentos de nuestro primer congreso, que hicimos en diciembre pasado, apostamos de una manera muy clara por el federalismo. El federalismo, que es la situación prácticamente en la que nos encontramos, pero donde aquellos estados federales, cada uno de ellos está en igualdad de condiciones con los demás. La principal demanda es eso, la dignidad. Eso tiene que ver con unos salarios dignos, con unas condiciones dignas, con una cierta democracia dentro de la empresa, con una estabilidad emocional, una estabilidad que le provoca o que le produce a un trabajador saber que mañana va a seguir trabajando en la empresa mientras la empresa vaya bien, que al mes siguiente también va a tener empleo, que el año que viene va a mejorar en sus condiciones laborales y no que va a empeorar. Además de todo lo que dicen los demás, que tienen que ser alternativas pues sostenibles, que tienen que ser alternativas basadas en la especialización, en la cualificación, en el conocimiento, bueno, pues lo que hicimos fue elaborar una propuesta pensando que Aragón podría ser o podría optar por desarrollar un distrito europeo del reciclado. Lo peor que tiene esta reforma laboral es que termina con el pacto social. Algo fundamental en la democracia española. El pacto social, cuando el presidente Iglesias dice que uno de los valores más potentes de Aragón es la paz social se deriva de eso, del pacto social, es decir, de la negociación colectiva. Esta reforma laboral lo que hace es poner en cuestión el valor de la negociación colectiva. Ya me da igual que negocies, porque el empresario tiene patente de corso para incumplir lo negociado. Entonces, ¿para qué voy a negociar? ¿Por qué me voy a comprometer algo si la contraparte no tiene compromiso de cumplirlo? Entonces, no voy a negociar nada. Lo que voy a hacer es pelear cada una de las cosas que tú me vas a querer quitar. La mayoría de las referencias en el mundo del trabajo deberían de hacerse en el marco aragonés. Es decir, Aragón sí que tiene una serie de condiciones, una serie de peculiaridades concretas, tiene una serie de sectores, reúne unas condiciones más o menos homogéneas que sí que dan una foto final y sobre la cual debería de basarse un marco de relaciones laborales. No sé si al final podría llegar a ser un marco propio de relaciones laborales, pero desde luego sí un marco propio de negociación colectiva. OSTA paga el alquiler de sus sedes, comisiones de UGT no lo pagan, el alquiler de sus sedes, nosotros sí, y estamos compitiendo con ellos en esas condiciones. Nosotros el 85, el 90% de nuestros ingresos dependen de las cuotas de nuestros afiliados. En fin, yo no tengo nada que ver con... Esa no es mi foto. Las subvenciones que yo recibo para hacer una cosa no tienen nada que ver el sindicalismo de OSTA con el sindicalismo de comisiones de UGT. Si un sindicato quiere confrontar, si un sindicato quiere plantear sus reivindicaciones de una manera clara y contundente para mejorar los derechos de los compañeros que tiene allí en esas reivindicaciones, lógicamente no puede estar mantenido y no puede estar alimentado por aquel al que le está exigiendo. No puede. Tenemos algunos retos, como es poder llegar en condiciones a todo el territorio, pues a Huesca, a Teruel, y en fin, bueno, pues iremos viendo un poco sobre la marcha qué resultado tenemos. Si bien el sindicato tiene un elemento que le hace tirar de él, y es que queremos ser sindicato más representativo. El sindicato más representativo es aquel que alcanza un 15% de representación y como mínimo al menos 1.500 delegados. Eso conferiría a OSTA la capacidad de ser un sindicato más representativo en todo el Estado español, al igual que sucede con otros sindicatos del País Vasco o de Galicia. Eso añadiría a Aragón un valor, una riqueza
social, porque tendría un elemento propio, un elemento aragonés y aragonesista, que iría a negociar en Madrid con el Estado cuestiones pues, como la seguridad social, las pensiones.